cuando vino el castigo sobre Ananías y Zafira. Y sabes, la iglesia estaba recién comenzando a vivir. Recién hacía poco tiempo había ocurrido el Pentecostés. La iglesia de Cristo oficialmente había nacido. Se había comenzado a enseñar a la iglesia a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, a cómo Dios quería que camináramos en el camino del Señor. Y entonces yo creo que Dios quiso estampar un ejemplo a su iglesia nuevita. Un ejemplo que quedaría después, por toda la eternidad o por todo el tiempo que estuviera la palabra de Dios, estaría ese ejemplo ahí. Para que la iglesia que recién se iniciaba y todos los demás pudiésemos entender que estábamos siguiendo y sirviendo a un Dios santo, a un Dios que no puede ser burlado, a un Dios al cual no podemos engañar ni mentir. Y creo que lo hizo por amor a todos los que vendrían después. Lo hizo por amor a todos los que vendríamos después. Que pudiéramos entender cómo tenía que funcionar la iglesia de Jesús en la tierra. Vemos más adelante que el resultado de algo tan duro y tan trágico que podíamos pensar, bueno, acá se terminó la iglesia de Cristo, pero no fue así. Dice que enseguida después de eso dice que los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro al menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea, este castigo, porque fue un castigo de Dios a Ananías y Zafira, que yo creo que quedó como un ejemplo para todos los que vendríamos después en la iglesia, no ocasionó algo negativo, sino que al contrario, trajo un temor de Dios en la iglesia. Se comenzó a entender cuáles eran las bases de la iglesia de Cristo que empezaba a funcionar en la tierra, cuáles eran las bases que tendría que tener la iglesia. Porque el deseo de Jesús, el Señor de la iglesia, el Rey de la iglesia, aquel que dijo, edificaré mi iglesia, había comenzado a edificar su iglesia y la quería edificar de una buena manera para que siguiera edificándose, pero sobre bases buenas, sobre bases correctas, no para que un día la iglesia se desmoronara y se viniera abajo porque estaba edificada sobre cosas que, pero bueno, si ellos lo hicieron, entonces puede haber mentira, puede haber engaño en la iglesia, porque igual no pasa nada. Edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Y la iglesia tenía que tener un buen fundamento, entre otras cosas, la verdad. Él quería tener una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia donde la mentira se erradicara y una iglesia que tuviera una base fundamental en la verdad, en las relaciones con Dios, pero también en las relaciones entre los hermanos. Bendito sea el Señor. Ahora, con toda la tecnología que tenemos, es tan fácil globalmente saber un poco de todo de la iglesia, la llamada iglesia del Señor por todo el mundo, la iglesia cristiana evangélica. Y uno puede leer en internet un montón de cosas, leo en el diario cristiano sueco, el Dagen, leo en revistas, y leo un poco de todo en el mundo religioso de nuestros días y pienso, ¿qué vemos hoy a nivel general en la iglesia de Cristo? En la llamada iglesia de Cristo, parece en algunos lugares. Por un lado vemos cosas hermosas, sí, claro que sí. Vemos cosas, leemos de cosas tremendas y decimos gloria a Dios. Leemos de avivamientos hermosos en diferentes partes del mundo y decimos gloria a Dios por eso. Y estamos esperando un avivamiento de eso también sobre este país. Amén. Vemos multitudes seguir al Señor. Vemos las llamadas mega iglesias en Estados Unidos, en Seúl, Corea, en Brasil, en Chile también creo que hay una iglesia bien grande. Vemos todo eso y decimos gloria a
Pero también cuando leemos sobre la llamada iglesia cristiana en el mundo, vemos mentiras, vemos engaños, vemos falsedades, vemos pecados sexuales como infidelidad, adulterio, pedofilia, homosexualismo, aún entre pastores, amor desmedido al dinero, etcétera, etcétera. Todo eso dentro de lo que se llama, y por eso a veces digo, todos entramos en la misma bolsa después, lo que se llama la iglesia cristiana en el mundo. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hay todo eso? ¿Por qué hay todo eso en lo que se llama la iglesia cristiana? Que debería tener una base fundamental en las enseñanzas de la palabra de Dios. Que debería estar funcionando como dice Hechos 2:42. Que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Esa era la base para una verdadera iglesia funcionando. Y uno se pregunta, ¿por qué hay tanta otra cosa dentro de la llamada iglesia? Y creo que la respuesta, queridos, es porque el ser humano todavía sigue luchando contra su carne. Todavía sigue luchando el ser humano contra su vieja naturaleza pecaminosa, como predicaba hace unos domingos atrás. Esa vieja naturaleza que heredamos de Adán y Eva cuando cayeron en pecado. Esa carne que constantemente, dice el apóstol Pablo, nos lleva, nos tira hacia hacer lo que no queremos. Porque lo quiero, dice el apóstol, porque lo que quiero no hago y lo que no quiero eso hago. Y después grita el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque aún el apóstol Pablo luchaba contra esa vieja naturaleza de pecado, contra lo que se llama la carne. Porque, queridos, cada uno de nosotros seguimos, lo hemos hecho hasta ahora y también tenemos que saber, lo seguiremos haciendo durante este año. Y por eso tenemos que estar cada vez más cerca del Señor. Seguiremos luchando contra el diablo, seguiremos luchando contra el mundo y el espíritu que hay en el mundo. Que a veces pensamos, bueno, algún día todo mejorará, pero de acuerdo a la Biblia no va a ser así. La maldad se multiplicará, dice la palabra de Dios, Y por eso, cuando vemos el mundo, todo lo que hay en el mundo, lo que es malo parece ser bueno y lo que era bueno parece ser malo. Y ustedes saben de las cosas que yo me puedo referir. El ser humano sigue luchando contra el diablo, contra el mundo y el espíritu que está en el mundo y contra la vieja naturaleza que tenemos. Esa vieja naturaleza que hace que tú y yo vez tras vez cometamos fallas, faltas, errores, debilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí la parte parece negativa del mensaje. Pero, y bendito sea Dios porque siempre hay un pero. Decimos cosas, pero, y después viene otra cosa. Bueno, ese pero, pensando en el año que se ha ido, y pensando en el año que recién ha comenzado, queridos hermanos y hermanas, también tengo que decir que hay una cosa que nos ha mantenido, que nos mantiene y que nos mantendrá durante todo este año si Cristo no viene antes, y es la gracia de Dios. Aleluya. Y es la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios. Aleluya. Su amor, su misericordia, su paciencia, su perdón, su restauración. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cantábamos, gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel. Cuando siento que soy débil, me das gracia para seguir. ¿Y cuántas veces, queridos, me pasa a mí, quizás no a ustedes, cuántas veces me siento débil? ¿Cuántas veces digo, Señor, y viene el diablo y te dice, ves, Wilson, no vale la pena seguir? ¿No ves qué débil que sos?
¿No ves que fallaste otra vez? ¿Cómo vas a hacer para seguir otra vez? ¿No ves que fallaste? ¿No ves que Dios ya no quiere saber nada contigo? Gracia que me levantó, nombre que me restauró. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Juan escribió en su primera carta: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque eso, por supuesto, esa sería la voluntad de Dios perfecta para nuestras vidas. Y si fuéramos perfectos, como un día lo seremos, quizá podríamos pasar día tras día, semana tras semana y mes tras mes sin pecar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahí estamos incluidos nosotros. Ahí estamos incluidos nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, dice Juan el apóstol, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sea bendito el nombre del Señor. Y termino leyendo unas frases de este libro que lo compré antes de comenzar el año, nuestro pan diario, especialmente para este año. Y ha sido una bendición para mi vida. Y el día 27 de diciembre, entre otras cosas, decía: a veces anhelamos triturar recuerdos de cosas malas que nos han pasado, o que los demás nos han hecho, o de circunstancias difíciles que estamos atravesando. El apóstol Pablo quería ser aliviado de su sufrimiento, un padecimiento que lo hacía sentir débil. 2 Corintios 12, escribe el apóstol: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. Aleluya. Y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y otra palabra en la Biblia dice: diga el débil. Fuerte soy. ¿Cómo? Fuerte soy. ¿Cómo? Fuerte soy. Eso. Diga el débil, fuerte soy. Amén. ¿Se animan a decirlo? Amén. Diga. Ya que se sienten débiles, diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Bástate mi gracia. Dios no quitó el problema. En su lugar, le dio la gracia para vivir con ello. Y eso nos ayuda, queridos, cuando a veces hay cosas en nuestra vida, se pueden llamar dificultades o problemas que nos es difícil solucionar, o aún enfermedades, que decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me quitas este problema? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si lo pudiéramos escuchar al Señor, seguramente Él nos diría: bástate mi gracia, Wilson. Bástate mi gracia. Dios no quitó el problema, en su lugar le dio la gracia para vivir con ello. Las dificultades se nos hacen pesadas cuando pensamos demasiado en ellas y afectan nuestras relaciones interpersonales y la actitud ante la vida. Como creyentes en Cristo tenemos un lugar donde llevar estas cargas. Pedro en su primera epístola dice: echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Aleluya. Echa toda tu ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ti, hermano. Él tiene cuidado de ti, hermana. Bendito sea el Señor. Dios da suficiente gracia para cualquier
cosa que enfrentemos. Y al comenzar el año, eso me ayuda, bendito sea Dios, a seguir adelante, a entrar este año con ganas, a entrar este año con fe, a entrar este año con confianza de que la gracia de Dios alcanzará en mi vida para que la voluntad de Dios y el propósito de Dios se cumpla en mi vida, a pesar de. Y cada uno de nosotros pondrá cosas, enfermedades, debilidades, etcétera, etcétera. La gracia de Dios. 2011, un año más viviendo en la gracia de Dios. Es el mensaje que quiero dejar a la iglesia en este primer día.